Un saludo para todos. Hoy vamos a explicar un concepto que por estos días ha estado sonando muchísimo en diferentes partes, en diferentes medios, y es un concepto que se llama la influencia. Hace poco leía que el mundo en este momento está entrando en una era que se llama la era de la influencia. Y quiero hacer un resumen rápido. Recordemos que las personas anteriormente, siglos atrás, se dedicaban a la agricultura. Luego, unos años después, la gente se dedicaba a la industria, ¿sí? Por eso se llamaba la era agrícola, la era industrial. Luego el mundo se dedicó a la era tecnológica, la era de la información, pero estamos hablando hoy en día de una cuarta era económica o de una cuarta era social que se llama la era de la influencia. Y hoy en día vemos personas que se están haciendo literalmente millonarias, que están adquiriendo mucha fama, mucho poder, a punta de influencia. No necesitas tener tierras, no necesitas tener una fábrica, no necesitas ni siquiera tener empresas. Es más, ni siquiera necesitas tener mucho conocimiento. Pero si tienes influencia, hoy en día a través de plataformas como redes sociales, como medios de publicidad, entre otros, puedes generar muy buenos resultados en tu vida. Y quiero que aquí hagamos una acotación. No es lo mismo tener influencia que ser un influencer, ¿sí? Porque por estos días estamos viendo también que está muy de moda ser influencer y montar contenido en redes sociales y que se te mida tu nivel de importancia con base en los seguidores que tengas, en los likes que recibes. Pero ¿cuál es realmente la definición de influencia? ¿Por qué es algo que está cogiendo tanta fuerza? ¿Y cómo podemos mejorar esa influencia entendiendo que hoy en día es una característica o es digamos, una virtud que necesitamos para poder tener éxito en los campos en donde nos desarrollemos? Entonces, vamos a definir ese concepto. La influencia es digamos, la capacidad que un ser humano tiene sobre otro de modificar o de determinar la forma en la que esa persona piensa. Es decir, cuando tú tienes influencia sobre alguien, tú tienes la capacidad de modificar o de cambiar la manera en la que esa persona piensa y por ende la manera en la que esa persona se comporta. Mientras que si tú no tienes influencia sobre esa persona, sencillamente tu opinión, tus palabras, tus consejos frente a esa persona entran por aquí y salen por aquí. Y seguramente, de pronto tú tienes algunas personas a las que tú les hablas, tú les das un consejo, tú les das una sugerencia y esas personas de una te copian, es decir, de inmediato acatan tus instrucciones. Pero también puede que tú tengas personas a tu alrededor sobre las cuales no ejerzas absolutamente nada de influencia. Y para eso te quiero contar un poco de mi experiencia personal. Yo, pues toda la vida fui el menor en mi casa, somos varios hermanos, yo siempre fui el menor. Entonces, cuando uno es el menor, a uno lo quieren mucho, pero no le creen. Entonces, cuando yo opinaba algo en mi casa, cuando era más chico, obviamente todos me miraban como, muy bien, pero pues tu opinión no vale. Sin embargo, cuando mi hermano mayor hablaba o cuando mis padres hablaban, de inmediato ejercían una influencia muchísimo mayor. Entonces yo decía, ¿por qué será que cuando mi hermano habla, todo el mundo hace caso, pero cuando yo hablo nadie hace caso? Luego entendí que era por un tema de influencia, ya vamos a hablar cómo desarrollarlo. Después, más adelante, cuando yo empecé a emprender, cuando yo inicié mi negocio, era un chico de 17 años. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Tú le creerías acerca de un negocio extraordinario y millonario a un niño de 17 años? Yo tampoco. Y por eso absolutamente nadie me creía al principio y yo no tenía muchos resultados, porque carecía de influencia. Mientras que hay otras personas que por tener influencia tienen como que las puertas abiertas en todas partes. Lo que él diga o lo que ella diga, eso es lo que se hace. Si esa persona le da un consejo a otra, de inmediato modifica la conducta de esa persona y efectivamente hace que lo que desee suceda. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos trabajar la influencia? ¿Cómo podemos tener un mayor peso a la hora de generar nuestras opiniones y cómo podemos generar mayor liderazgo en las personas para que estén de acuerdo con nuestras ideas y para que nos sigan? Y quiero hacer una acotación adicional. La influencia es muy importante si tú quieres ser un líder, porque un líder sin influencia sencillamente está perdido, porque si las personas no te siguen, si las personas no
aceptan tus consejos, tus instrucciones, si las personas no creen lo que tú les dices, pues sencillamente no vas a poder tener buenos resultados dentro del área del liderazgo. Entonces, hay varias maneras para trabajar la influencia y para mejorar la influencia que tú ejerces en tu entorno. La primera forma de hacerlo es generando resultados personales. Es decir, que las personas a tu alrededor te empiecen a admirar. ¿Y cómo las personas te pueden admirar? Efectivamente, volviéndote bueno en una actividad. Voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, tú estás en la universidad y tú quieres ejercer influencia sobre tus compañeros, pues lo mejor que tú puedes hacer no es enfocarte en ser influyente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La influencia no es un fin en sí mismo, es una consecuencia, es algo que se produce fruto de enfocarnos en volvernos buenos en un campo. Cuando tú te vuelves bueno en alguna actividad, por consecuencia te vuelves influyente en ese contexto. Mientras que si tú vas por la influencia, te quieres volver influencer, quieres volverte influyente, pero no te enfocas en volverte bueno, entonces es como la felicidad. Cuando tú te enfocas en lograr la felicidad, no la encuentras. La felicidad, al igual que la influencia, es consecuencia de hacer otras cosas. Entonces continuemos con el ejemplo. Tú estás en la universidad y si tú quieres generar influencia en tus compañeros, lo que tú tienes que hacer es volverte un excelente estudiante. Porque cuando tú empiezas a sacar 5, 4,8, 5, obviamente en una escala del 1 al 5, es decir, empiezas a sacar calificaciones excelentes, las personas te empiezan a respetar y empiezan a decir, uy, esta persona como es de admirable, o sea, como es de bueno, uy, increíble los resultados que estás obteniendo. Cosa que cuando ya te ganas la admiración de alguien, el día que tú des tu opinión, como la persona te respeta, porque eres coherente, porque logras lo que esa persona quiere lograr, entonces él presta atención, ¿sí? Mientras que si tú eres un estudiante que todas sus calificaciones las reprueba, que es por debajo del promedio, pues tú puedes hacer una opinión en clase, pero como las personas te conocen y saben el nivel de coherencia que tienes o no tienes, entonces pues es por esa razón que las personas dicen como, muy bien, siguiente comentario, o sea, tu opinión fue inaportante. ¿Listo? Si tú quieres, vuelvo y repito, aumentar tu influencia, tienes que mejorar tus resultados, tienes que mejorar tu desempeño en la actividad en la que te desenvuelves. Y quiero también aquí hacer una aclaración. La influencia de una persona, ¿sí?, solamente aplica en un campo en específico. Voy a poner un ejemplo. Si tú eres un médico cirujano y, qué sé yo, operas cerebros, eres un neurocirujano y eres el mejor, o sea, tienes los resultados a tu favor, tienes la coherencia, nunca se te ha muerto un paciente, a todos los sanas, tienes el respeto de todos tus colegas, todas las personas en los hospitales te respetan. Cuando tú escribes un paper o un artículo científico, todo el mundo lo lee y lo postean en diferentes revistas a nivel internacional porque eres una autoridad en el tema. Pero hablas un día sobre cómo tocar el piano y tú nunca has tocado piano, entonces digamos que ya ahí no eres influyente en ese campo. Vas a hablar desde la incoherencia. Por esa razón, si tú, siendo un muy buen neurocirujano, vas y le das consejos sobre cómo tocar el piano a un maestro del piano, tu opinión no vale, porque tú eres muy bueno en la neurocirugía, pero no tienes influencia en el campo de la música. Entonces, pretender ser influyente en todo es absurdo, porque tú nunca vas a poder ser excelente en muchísimas áreas a la vez. Pero no importa, si tú desarrollas influencia en tu campo de actividad, con eso te basta para lograr muchísimo éxito en el momento de vida en el que estamos. ¿Listo? Entonces esa es la primera forma de desarrollar influencia, tener resultados, la gente te empieza a admirar y por consecuencia cuando tú des una opinión, cuando tú hables sobre algo, las personas te van a creer. Y un último ejemplo en ese punto, con relación a los negocios. Cuando yo empecé a emprender, inicialmente las personas no me creían, las personas no se sumaban a mi equipo de trabajo, entonces yo les explicaba mi proyecto de negocio a muchas personas, pero las personas me veían como tan lindo, ¿sí? Y yo decía, ¿por qué no me creen? Y hoy día entiendo que no me creían sencillamente porque yo no era una autoridad en el campo de los negocios. Y esto es algo muy importante si tú eres joven. Si hasta el día de hoy tú nunca has tenido grandes resultados económicos, no te has caracterizado por ser muy emprendedor, no tienes mucho dinero,
entonces no ejerces influencia en ese campo. Tienes que trabajar, tienes que desarrollarla, tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que consagrarte a volverte el mejor por un periodo de 5 a 10 años y fruto de esa preparación, efectivamente te vas a volver un ejemplo en ese campo y vas a adquirir la influencia. Y voy a agregarte algo. La influencia es algo que no se desarrolla de un día para otro. Tú no te puedes volver influyente en un campo de un día para otro. Y eso es muchas veces uno de los mitos que nos venden, digamos, la sociedad en el sentido de ser influencer. Hay personas, porque eso está muy de moda, hay personas que ahí me dicen, Juan, yo me quiero volver influencer. Y yo, sí, no jodas. Y me dicen, sí, voy a abrir una página en Instagram y voy a empezar a poner fotos mías con unas poses geniales y con unas frases motivacionales que saco de internet. Y yo, ay, lindo. Mi amor, eso no es ser influencer. Eso es dar una fachada falsa porque tú no tienes influencia. O sea, la influencia no tiene nada que ver con la cara que aparentas, sino con la esencia que tienes, con el proceso que has vivido, con la persona en la que te has convertido. Por eso la influencia real tarda años en ser desarrollada. Y cuando queremos ser influencer de un día para otro, pues sencillamente las personas perciben que es una influencia falsa porque tu contenido no es un contenido de valor. O cuando hablas de un tema, se identifica de inmediato la falta de preparación que tienes. Ahora, con base en esto mismo, te voy a explicar la segunda forma en la que tú puedes desarrollar influencia. Si tú quieres desarrollar más tu influencia, tienes que precisamente aportar valor a las personas. O sea, no puedes estar esperando a que las personas te den a ti una aprobación, te den un me gusta, te sigan, se suscriban, cantidad de cosas, que es lo que uno pretende, sino que lo que tú tienes que hacer es servir, es dar, es enseñar, es ayudar, es aportar, es servir. Porque cuando tú haces algo por los demás, tú te ganas el corazón de la gente. Pero cuando tú esperas únicamente recibir sin dar, sencillamente ahí no puede haber una influencia real. La gente no te puede admirar, la gente no te puede seguir. Entonces, pongo un ejemplo. Si tú por alguna razón quisieras ser un futbolista profesional, está perfecto. Tú solamente vas a seguir consejos, es decir, solamente las personas que van a ejercer influencia en ti van a ser aquellas personas que te han servido de alguna manera u otra. Por ejemplo, si tú tienes un director técnico que se consagró a ti, a servirte, a ayudarte, a entregarse por ti, a enseñarte todos los trucos que necesitas, a darte consejos, esa persona va a ejercer demasiada influencia sobre ti. Porque como te ha dado tanto, te ha servido tanto, te ha aportado tanto, sencillamente se ha ganado tu respeto, tu admiración y ya tú lo consideras tu líder, ¿sí? Recuerda que el liderazgo no es por imposición, sino por voluntad personal. El liderazgo es una actividad de voluntarios. Tú no tienes que seguir a alguien. Si tú quieres que alguien te siga, tú te tienes que ganar a esa persona. No le puedes obligar, tienes que ganártelo. ¿Estamos de acuerdo? Y la única forma de ganarse la aprobación de alguien o la influencia de alguien es sirviéndole, aportándole, dándole valor. Y de esa manera te vas a dar cuenta que las personas van a empezar a creer un poco más en ti. Cuando tú has modificado la vida de alguien, cuando tú le has ayudado a crecer, cuando tú le has servido de alguna forma u otra, esa persona en retribución te va a entregar su confianza y te va a entregar su influencia. Y aquí acabo de decir una palabra muy importante y es la confianza. La influencia siempre, ojo con esto, siempre va a estar basada en la confianza. Si las personas no confían en ti, no puedes ejercer influencia sobre ella. Y te pongo el ejemplo del neurocirujano. Tú puedes ser muy bueno, puede que tu reputación te respalde, puedes tener una fama brutal. Pero hombre, si por alguna razón tú cometes un pequeño desliz o una pequeña equivocación con un paciente, pierdes tu influencia. Es decir, la influencia que te tardó años en construir por un error se pierde en un día. Y eso también a veces es lo triste de la influencia, que se puede perder muy fácil, que si tú no la construyes todos los días por una falta de integridad, por una falta de carácter, por una falla en la actividad básica del campo en el que te desenvuelves, esa influencia que te ha tardado años en construir se puede desmoronar rápidamente. Entonces, quiero también enseñarte algo con la influencia. Si tú quieres ejercer verdadera influencia en tu entorno, en la actividad en la que tú te desenvuelves, en el campo en el que te mueves, la influencia tiene que estar basada en principios correctos.
en principios de sinceridad, de honestidad, de servicio, de transparencia, de buen carácter, en fin, cantidad de principios valiosos que son una piedra angular, o sea, son la roca firme sobre la cual se cimienta la verdadera confianza. Por eso también te digo que tratar de fingir la influencia es construir un edificio sobre arena movediza, porque si la influencia, vuelvo y repito, no está cimentada en valores, si tú no eres una persona realmente confiable, una persona enfocada, una persona disciplinada, una persona servicial, sino que lo que buscas es aparentar una cara que no eres, esa influencia tarde o temprano se va a desmoronar y la gente lo va a percibir. Y quiero que recuerdes siempre eso. La influencia sencillamente es algo que tú te vas ganando fruto de estar haciendo las cosas bien. ¿Listo? Hoy en día yo me pongo a pensar, retomando el ejemplo que les contaba, cuando yo arranqué en el tema del emprendimiento, yo no tenía mucha credibilidad. O sea, yo le hablaba a alguien de negocios y la gente me miraba como, este chico no tiene ni idea de lo que está hablando. Sin embargo, yo llevo 7 años emprendiendo y durante esos 7 años, personalmente, me he enfocado en volverme bueno, me he enfocado en trabajar más duro en mí mismo que en mi reputación, me he enfocado en trabajar más duro en mi crecimiento personal que en el crecimiento de mi negocio. Cuando yo crezco, por consecuencia también crece mi influencia, crecen mis resultados, crece el valor que le aporto a las personas, el contenido que les doy, porque cuando me preparo pues tengo más para dar y de manera inconsciente esa influencia que yo he ejercido en mi entorno ha mejorado. Entonces yo hoy en día, me parece muy curioso, en ocasiones yo doy una opinión en mi casa, frente a mi papá, frente a mis amigos, frente a mis hermanos, y anteriormente la opinión mía no valía nada porque yo era un niño. Pero hoy en día identifico cómo las personas se quedan pensando y dicen, hey, tiene razón, vamos a hacerle caso, porque tal vez ya he podido ejercer cierta coherencia. Y mi intención no es desarrollar, y quiero que tampoco sea la tuya, la intención de desarrollar influencia no es para aumentar tu ego, ni para decir yo soy muy importante, o sea, todos deben hacerme caso porque es que yo soy una autoridad, porque muchas veces la influencia se te sube a la cabeza y desarrolla la soberbia te enceguece y la misma ceguera y la misma soberbia vuelve y destruye tu influencia. No permitas que eso nunca suceda. La verdadera influencia tiene que estar enfocada en el servicio. Si Dios te entregó influencia, si por estar haciendo las cosas bien las personas depositan confianza en ti, recuerda que esa influencia es un don, es un talento que tú tienes que poner al servicio. No es para que tú te vanaglories, no es para que tú te sientas muy importante, no es para que se alimente tu ego. Es precisamente esa influencia para ser un líder positivo, para poder cambiar la vida de otras personas. Y a través de una verdadera influencia y de un liderazgo positivo es que se transforma la manera de pensar de muchísima gente. Recuerda que la definición de influencia es esa energía o esa capacidad o esa potestad que tiene un ser humano para cambiar la forma de pensar y la conducta de otras personas. El liderazgo transforma el mundo. El mundo se transforma a través de líderes positivos que generen un impacto real en la sociedad, ¿sí? Y fruto de eso podríamos hablar de muchos casos. Por ejemplo, el señor Mahatma Gandhi en la India tuvo la capacidad de transformar una nación completa de más de 1.000 millones de habitantes sin disparar una sola bala, sencillamente porque era una persona ultra influyente. Y no porque gritara, no porque tuviera mucho dinero, sino porque era coherente, o sea, sus palabras iban alineadas con sus actos, su energía era supremamente convincente, estaba basada en principios reales, estaba cimentada en las convicciones de un hombre, y cuando las personas perciben a alguien con tanta seguridad, con tanto compromiso por sus ideales, es inevitable que lo sigan. Y una tercera forma para desarrollar la influencia es una influencia prestada, ¿sí? Una influencia prestada. Y tú me dirás, ¿cómo así que una influencia prestada? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú, no sé, pongamos el mismo ejemplo de la medicina. Supongamos que un día tú estás interesado en operarte la nariz. ¿Listo? La nariz. Resulta que tú tienes un pariente, un familiar o tienes un amigo muy cercano que es influyente en el área de la medicina. Supongamos, es un cardiólogo, entonces él opera corazones. Y tú le preguntas a esa persona. Fíjate que cuando tú ejerces influencia en alguien, las personas te consultan.
pero cuando tú no tienes influencia, pues ¿de qué te van a preguntar si no sabes? El caso es que esta persona, que es tu pariente, que es un cirujano cardiovascular, es una persona que en el campo de la medicina ejerce influencia sobre ti. Entonces tú le preguntas, primo, venga, es que me voy a operar la nariz. ¿Usted a quién me recomienda? Y lo que él te recomiende, eso es. Entonces él te puede decir, ve, yo tengo un amigo que quiero mucho, es un amigo que es muy bueno y yo te lo recomiendo. De inmediato creció la influencia en alguien que para ti es un desconocido, pero fue una influencia prestada. Eso se llama edificación. Cuando tú edificas a alguien, tú le prestas tu influencia a esa persona. Ahora, si tú no tienes influencia, entonces tienes que creársela, pero no va a generar el mismo impacto. Ahora, si ese pariente tuyo, que tiene tanta influencia sobre ti en el campo de la medicina, te recomienda a un colega, a pesar de que tú no conozcas al colega, la mera recomendación, el depósito de la confianza de quien ejerce influencia en ti, en esa persona, hace que de inmediato esa tercera persona ejerce influencia sobre ti. No lo conoces, nunca lo has visto, no conoces su trabajo, pero la influencia se puede prestar y de esa manera esa nueva persona también puede generar un impacto en ti. Podríamos hablar de la influencia muchísimo, 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 muchísimo. Hoy en día la influencia es tan poderosa, muchachos, tan poderosa. Vemos personas que con un buen perfil en Instagram, si generan un buen impacto, si las personas realmente los siguen por el contenido de valor que han aportado durante unos años, no durante 15 días, sino años consecutivos, tienen la capacidad de transformar algo de manera inmediata. Y te pongo otros ejemplos. Si, por ejemplo, en tu comunidad hay un problema, hay una cañería rota, y supongamos que esa cañería lleva 10 años rota y nadie le ha prestado atención. Tú acudes donde la persona que ejerza más influencia en la comunidad o acudes donde la persona que ejerza más influencia en los gobernantes del pueblo. Y si tú acudes a esa persona influyente, esa persona sencillamente por su voz, por la autoridad moral que tiene, por la coherencia que tiene, por la rosca que tiene, porque la influencia te da rosca o te da como posibilidades adicionales a las que tiene el promedio de las personas, esa persona con influencia en un día puede solucionar un problema que en 10 años no se había solucionado. Otro ejemplo, una persona que tenga influencia y que tenga 1 millón de seguidores, ¿sí? O sencillamente ejerce influencia en un grupo de personas dentro de su ciudad o dentro de su país. Un famoso, por ejemplo, porque la influencia te genera una fama. ¿Sí? No por la fama en sí, sino porque la fama se vuelve consecuencia de lo que habíamos hablado. Y, por ejemplo, si tú logras volverte amigo de una persona famosa que ejerce influencia y tú tienes una causa noble, por ejemplo, qué sé yo, recaudar fondos para construir un hospital, puede que a ti recaudar $1 millón en fondos te tarde toda la vida. Pero esta persona que tiene influencia, sencillamente a través de los contactos que tiene, a través de la imagen en redes sociales que tiene, en cuestión de 2 horas se puede conseguir $1 millón. Mira lo poderoso que es la influencia. Hace que las cosas pasen muchísimo más rápido porque la gente que tiene influencia genera un impacto muchísimo más amplio y por consecuencia puede generar mejores resultados. Hoy en día, quiero que te preguntes, ¿qué influencia ejerces en tu entorno? ¿Cómo te miran las personas? ¿Cuánto te creen cuando hablas? Si la respuesta a esas preguntas es más bien poquito, entonces la sugerencia que yo te hago es, trabaja en ti mismo. Recuerda que tú eres el negocio más importante de tu vida. Enfócate, fórmate, crece, desarrolla nuevas habilidades, desarrolla nuevas virtudes, gánate la influencia o el respeto, perdón, de las personas y adquiere y construye tu propia influencia. Es un proceso que te va a tardar, pero vale toda la pena del mundo. Si por el contrario tú me dices, no Juan, mi influencia en este momento es extraordinaria, o sea, yo no es sino que hable y 20 personas me siguen para lo que yo diga. Excelente, perfecto. Recuerda que esa influencia que tienes es para hacer cosas buenas, para servirle a los demás y si tienes ya influencia, pues tienes puertas abiertas para hacer muchísimas más cosas. Se te va a facilitar el emprendimiento, se te va a facilitar el desarrollo de nuevos proyectos, se te va a facilitar conectarte con las personas que necesitas porque, vuelvo y repito, la influencia abre puertas. Pero si todavía no has desarrollado mucha influencia, trabaja en eso que vas a ver que te va a servir mucho y te va a ayudar a lograr todos tus objetivos en la vida y más en un momento en donde la imagen personal y la marca personal terminan siendo fundamental. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal y que lo compartas a algunas personas que consideres que les puede servir.
porque seguramente en este canal vas a seguir recibiendo mucha información de valor. Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto.